La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto, por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta al tiempo, no se rinde al fracaso. La fe sigue luchando. Días atrás, leyendo la escritura, saltó una frase que me llamó la atención, unas palabras que Dios deja escritas para que nos sirvan a nosotros hoy, esta mañana. Y era una frase: ordena tu casa. Esa palabra de ordena tu casa me cautivó hace 3 semanas y he estado con eso. Preparé la enseñanza, me salió demasiadas páginas, le quité un par y me siguieron muchísimas páginas. Así que yo espero terminar antes de las 1:10, más o menos. Nada. Me acompañan, por favor, al libro de Isaías, capítulo 38. Isaías 38, los versos 1 al 6. Este pasaje es paralelo. El que habla aquí es el profeta. Pero hay otro pasaje en el libro de Reyes, el capítulo 20, del 1 al 6, que nos narra la misma historia. Pero ya no es narrada por el profeta, sino por el escriba que hizo anotaciones en la época de los reyes. Entonces, quiero leer el de pasaje de Isaías 38. Dice: en aquellos días, se refiere a aquellos días, Israel estaba rodeada. Había un ejército enemigo demasiado grande. 185,000 soldados enemigos estaban colocados alrededor de la ciudad ya por semanas. Querían destruir, y el rey se acongojó tanto que se enfermó. Y entonces dice que en aquellos días Ezequías enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, el que es hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás, no vivirás. Wow. Ordena tu casa porque vas a morir y estás listo para hacerlo en pocas horas. Aquí no hay cuestión de que a lo mejor, no. Dios dijo: vas a morir. Es decir, y lo repite, no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Nada más permíteme hacer un paréntesis aquí. Les he mencionado que hay gente en internet que cuando llevan un cursito de hebreo de 6 meses o de griego, cometen unas atrocidades con las interpretaciones bíblicas. Y entonces a uno se le ocurrió decir en una predicación de esos, dice: la oración tiene que ser de rodillas o de pie, ni sentado ni acostado, porque eso es irreverencia para Dios. Dios no puede escuchar una oración cuando usted esté acostado. Y yo acabo de leer este texto bíblico. Ezequías está enfermo. Ezequías le acaban de dar la noticia que va a morir. Entonces el verso 2 dice: volvió Ezequías su rostro a la pared. Él estaba en cama, estaba acostado. Y dice que cuando el profeta le da la noticia, él acostado se vuelve contra la pared y comienza a orar. Es lo que dice. Sigo. E hizo oración a Jehová, y Jehová dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran llanto. En la historia bíblica, seguimos dentro de un momento, en la historia bíblica hay algunos personajes que se les declara como personajes con una gran aceptación de parte de Dios. El que más conocemos tal vez es Enoc, que dice que Dios caminó con Enoc. No que Enoc caminó con Dios, sino Dios caminó a la velocidad de Enoc. Es decir, un hombre grande, un hombre sabio, un hombre santo. Y dice que Dios caminaba al ritmo de Enoc. La Biblia habla de un Moisés.
al que él le llama mi amigo. La Biblia habla de un Job que dice que no había nadie mejor que Job en toda la tierra. La Biblia habla del rey David que tenía el corazón como el de Dios. Pero cuando habla de Ezequías, habla de un hombre bueno, justo, honesto. No eran muchos los con esa categoría o esa calidad de hombre que pudiese ponerse delante de Dios y decirle: Señor, acuérdate de mí. Señor, sepa en tu corazón, mi corazón amarrado con el tuyo, que yo he hecho lo bueno delante de ti. Y Dios le da una respuesta inmediata al rey. Dice ahí: entonces vino palabra de Jehová a Isaías y le dijo, a Isaías, ¿verdad? Le dijo: ve y dile a Ezequías: Jehová, Dios de David, tu padre, dice así: he oído tu oración, he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Y te libraré a ti y libraré a la ciudad de mano del rey de Asiria. A esta ciudad ampararé. Es decir, la respuesta de Dios no vino solamente para la salud física, es decir, restaurarle la vida por 15 años más, sino que Dios le da una libertad a la nación de Israel de los asirios. Les decía que Asiria tenía 185,000 soldados afuera, amenazando a Israel. Pero en esa lectura del libro de Reyes, usted se va a encontrar que dice que había un hombre del ejército de Jehová, un ángel de Jehová, con espada en su mano, que hizo que en una noche fuesen muertos todos los 185,000. Yo me puse a pensar: wow, qué fuerza de este hombre de Dios, de este ángel que con su espada logra matar a 185,000. Si usted se pone a contar, dice que en la noche, es decir, trabajemos que la noche es de 12 horas, de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Es decir, hay 15,000 minutos más o menos. ¿Sabe cuánto? No hablarles con números, como decía Ricardito. ¿Y qué son estos números? Me preguntaba hace un rato. Y yo trataba de explicarle y él no me entendía. Digo, mejor con ustedes voy directo. Este ángel, para destruir a esos 185,000, tuvo que aniquilar a 4 soldados cada segundo. Es decir, cuando hacía así, 4, hacía así, 8, cuando hacía 12, 16, 185,000. Esto para que Ezequías supiese que cuando Dios da una promesa, Dios la va a cumplir. Te voy a sanar, te voy a dar más días de vida y voy a liberar a tu casa y esta nación será libre. Son promesas de Dios, pero todo nace con una advertencia. ¿Se acuerda cuál era la advertencia? Ordena tu casa. ¿Qué va a ordenar Ezequías? Era un hombre lindo, un hombre bueno, un hombre santo. Y me puse a rebuscar y me encuentro que Ezequías pecó por arrogancia. Y el profeta se lo dijo. Llegó el profeta, llegó al palacio y vio al rey que estaba con sus ropas reales, y viene saliendo un extranjero y le dice el profeta: ¿qué hace ese hombre aquí? Ah, no, es que me mandaron saludos de un rey lejano. Lo he recibido y le he mostrado. Dice: ¿qué le has mostrado? Los tesoros. Le he mostrado el trono, las vestimentas, las cosas conquistadas en las batallas de oro y de bronce. Le he mostrado todo. Y le dijo el profeta: pues esa va a ser tu caída. Porque ahora los demás saben lo que tienes. Y cuando saben lo que tienes, te van a atacar y te van a tratar de matar. Por eso es que había tantos soldados afuera. La arrogancia mata al hombre.
tratando de rajar. Vea, este es el reloj que me compré. Véalo. Vea qué chuzo el reloj. Vea. Sí, Casio. Pero hay gente que se compran un reloj y lo pasean por todo lado porque, ¿qué hora es? Está la arrogancia, ¿verdad? Viste el carro que me compré, es mejor que el tuyo. Aproveché la Expo ¿qué? Móvil, Expo Móvil. Me acordé como Expo Novia. ¿Eh? Sí, la Expo Móvil. Y me lo dieron así, me lo dieron acá. Y la gente es rajona. A eso a Dios le estorba. Le molesta. Porque un corazón rajón es un corazón orgulloso. Y ese fue el pecado que le señalaron al rey. Tu arrogancia va a hacer que tu reinado acabe. Y acabó. Cuando yo sigo leyendo la escritura, yo dije, Señor, esa palabra de advertencia, arregla tu casa, debe ser una palabra para mí también. Pero yo no sé si voy a morir y me va a dar 15 años más o 15 años menos. Lo que yo sé es que hay cosas a las cuales Dios me está llamando como pastor a ordenar mi casa. Y quisiera esta mañana que también Dios le hablara de cómo ordenar la suya. Yo no puedo ordenar su casa. Yo no puedo ordenar sus hijos. Que a veces es el error que creemos, que los maestros y los profesores tenemos que arreglarle la vida a los hijos, a los estudiantes, a los alumnos. Si no, en la casa se arreglan las cosas. La familia es la que tiene que arreglar y los profesores lo que hacemos es educarlos, enseñarles materia para que aprendan a defenderse en esta vida. Pero los papás, amada y amado, sus hijos los corrige usted, nadie más. Ordena tu casa. No porque vas a morir, sino por otro tema que te lo voy a compartir de inmediato. ¿Has puesto tu vida en orden en tu área espiritual? ¿O en tu área familiar? ¿O en tu área profesional? ¿O en alguna área tuya personal, íntima, donde nadie sabe? Es ahí donde yo quisiera hablar esta mañana. Hay un llamado urgente que sale del trono de Dios para decirnos, Ministerio Fe, ordena tu casa. Directamente del cielo sale una palabra esta mañana para decirte, Ana Brenes, Randall González, ordenen su casa. Y yo podría poner el nombre de todos ustedes. Me atrevería a hacerlo, pero mejor no, porque después no me compran allá afuera el churro. Lo que significa es que tenemos que estar preparados. Lo que significa es que tenemos que hacer las cosas que realmente a Dios le agradan. Si usted hace un examen en este momento, yo les mencioné a Enoc, a David, a Job, a Ezequías. Podría mencionarle a Josué y a David, pero usted podría ser metido en esa lista. Le digo una cosa, yo no. Yo no puedo ser metido en esa lista, porque como que Dios caminara con Randall, hay cosas y etapas en mi vida que a Dios se avergonzaría. Y dice que el que anda con lobos, dime con quién andas. Ah, no, perdón. Quien anda con lobos a aullar aprende. Las mañas se le pegan, los dichos se le pegan, las malas palabras se les pegan, los malos deseos y del corazón se le van a pegar. Entonces, yo no puedo ser metido en esa lista exclusiva de hombres que conocieron y vivieron conforme al corazón de Dios. Pero que tengo que esforzarme es otra cosa. Tal vez mi corazón no será como el de David. Tal vez mi caminar no será como el de Enoc. Tal vez no tendré la integridad de Ezequías. Pero quiero de alguna manera ordenar mi vida, mi casa, mi familia, porque los tiempos están por acabar. Ahora que mi esposa hablaba de fútbol, ¿saben ustedes que a ella le gusta el fútbol? No, no le gusta, solo por molestar. Y por molestarme a mí. Me dice, ¿por qué no te haces de otro equipo? ¿Por qué no te cambias? ¿Por qué esa camiseta nunca la usa? Le digo, porque nunca ha ganado la liga para usarla. Hasta que huele a moho, pues no importa. Ay, pero hay una verdad.
La liga tiene algo que en los últimos 15 minutos uno le da un infarto. Se encierra, va ganando 1-0 y se encierra y medio equipo adentro y medio equipo afuera y con el bus ahí para que no entre el gol. Uno yo termino agitado, no crea. Vos también, Carlitos. Yo termino agitado, honestamente, ¿verdad? Ok. Acelerado, estoy deseando que termine el partido. Y a veces pongo el radio porque el radio va más adelante para así a ver si ya terminó. Pero lo que quiero decirte, que nosotros vivimos una vida tan angustiada y que caminamos en el filo de la navaja contra la voluntad de Dios o a favor de la voluntad de Dios. Y nos gusta caminar como sobre una Gillette, bueno, Gillette es marca, una de estas navajillas, ¿verdad? Aquí está el mundo y aquí está Dios. Ni nos consagramos ni nos queremos ir al otro lado. Pero uno camina ahí, en esa angustia, cuando uno debería decir, Señor, la verdad es que me conviene más pasarme para acá y caminar con integridad, para que nadie pueda decir, ahí está ese que se robó, ahí está ese que le dio vuelta a su esposa, ahí está aquel que dice malas palabras, etcétera, etcétera, etcétera. Necesitamos dejar de caminar en la línea que divide el infierno con el cielo y tomar la decisión de una vez por todas de ordenar nuestra vida. Amén. Entonces, rápidamente le voy a compartir unos ejemplos, porque no tiene que ver solamente con morir, sino la necesidad realmente de cambiar. Jacob, y lo vamos a ver en el libro de Génesis 35. He venido hablando de este hombre varias veces y quiero retomar un pedacito de Génesis 35 del 1 al 4. Dios también le dice a Jacob que ordene su vida. Vea cómo se lo dice. Dijo Dios a Jacob, levántate, sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob le dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad, ¿qué? Léalo. Quitad los dioses ajenos que hay entre ustedes, limpiaos y cambiad vuestros vestidos. Levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Y así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Dios nos dice, saca tus ídolos de casa, saca tus anatemas de casa, saca las cosas que estorban en tu casa, porque la única manera que se demuestra que estamos ordenando lo que somos y lo que tenemos. Amén. Entonces, el sacar los ídolos era realmente un problema para Jacob. Acuérdense que su esposa se trajo los ídolos del papá. Y cuando el papá, Labán, lo alcanzó a Jacob y a sus hijas, a sus esposas y a sus nueras, sus concubinas, él dice, ustedes son unos bárbaros. Y le decía esto a Jacob, te di esposa, te di trabajo, te di herencia y me roban mis ídolos. Y Jacob dijo, yo no sé nada de eso. Y si alguno lo tiene, el que lo tenga muere. Y revisa lo que quiera. Y revisaron todas las tiendas, revisaron todas las maletas, revisaron todos los albeques y todo lo que llevaban, lo revisaron. Y ¿cómo se llamaba la esposa de Jacob? ¿Ah? Léanos a la otra. Raquel. Dice que Raquel sabía que el papá iba a revisar todo. Puso los ídolos en un lugar y ella se sentó sobre los ídolos. Los cubrió con sus ropas
y le dijo al papá: papi, perdóname que no me levante de aquí. Es que estoy con la menstruación y no puedo levantarme. El papá, ¿qué hizo? Y buscó todo menos en donde estaba sentada. Cuando el rey, cuando Labán se va, ella se levanta y tiene los ídolos. Amadas y amados, a los ojos de Dios nada se puede ocultar. Ante el hombre todo. Los ídolos escondidos en el lugar más privado, sentada ella sobre esos ídolos. Pero cuando Dios le dice a Jacob: saca tus ídolos, es porque Dios los vio. ¿Usted quiere entrar a conquistar realmente la bendición mía? Le dijo Jehová: quita tus ídolos, sube a Betel, hazme un altar. Eso es lo que Dios quiere esta mañana. ¿Qué hay ídolos? Saquémoslo. Porque aunque usted los oculte y se haga el loco o la loca, Dios ya lo sabe. Dios ya lo sabe hace rato. Y hay ídolos que esta mañana tú y yo tenemos que dejar afuera. Un segundo ejemplo fue Josué. Les mencioné a Josué en la lista anterior de hombres lindos y sabios. Hay un pasaje allá narrado por él en el capítulo 24 de Josué, los versos 14 y 15, nada más. Dice así: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre ustedes los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y de Egipto, y servid a Jehová. Y si mal les parece servir a Jehová, entonces escoged hoy a quién vas a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros papás cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Wow, wow, wow. Es Dios hablando a través de este siervo, diciéndole a la gente: yo voy a servir a Jehová. Estoy seguro que mis cachetones también. Pero ustedes decidan, a Jehová o a los ídolos. Pero yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Mana, escúcheme esto, amada y amado. ¿Cuántas veces usted ha tenido que retirarse de la casa de sus suegros o de sus padres porque las prácticas que ahí se dan? Que usted dice: mire, este es el último fin de año que paso en casa con mis padres o con mis suegros, porque ahí lo único que se hacía es chismería, licor y baile y mejengue y toda la historia. Y no me conviene, porque yo y mi casa prefiero la enemistad, pero yo y mi casa decidimos servir a Jehová. No hay vuelta de hoja. Amén. El siguiente ejemplo se lo voy a narrar, pero no, vamos a leerlo rápido. 1 Samuel 3, capítulo 11 al 14. 1 Samuel 3, 11 al 14. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien le oyere le retiñerán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio y hasta el final. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe que sus hijos han blasfemado a Dios y él no les ha estorbado. Por tanto, yo he jurado, imagínense Dios jurando, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa de Elí no será jamás perdonada, expiada, ni con sacrificios ni con ofrendas. Es tan duro lo que Dios le dice a Elí, siendo el sacerdote principal, pero viendo cómo él se comportaba y cómo permitía que sus hijos se comportaran, que era un despelote aquello en el templo, con prostitución, con consumo de cosas, comida de otras. Y Elí los vio y nunca hizo nada. Y al no hacer nada, Dios lo castiga. Tal es el castigo que si yo lo pusiera en términos de nuestra época, tengo que decirle lo siguiente: ni el sacrificio de Cristo le hubiese salvado.
no hay sacrificio y no hay expiación por eternidad de años, ellos nunca serán perdonados. Y dijo, todos tus hijos morirán jóvenes y la descendencia de ellos morirán jóvenes, a excepción de los que yo le permita vivir, dice Jehová, para verlos mendigando pan y suplicando en el templo. Pero no tendrán ni pan ni respuesta. ¿Sabe por qué? Porque no pusieron su casa en orden. Duro, ¿verdad? ¿Quiere algo más? ¿Cómo podemos nosotros ordenar la casa? ¿Cómo? Bueno, barriendo los rincones que nunca ha barrido, moviendo la cama que hace rato no mueve porque es muy pesada, es muy incómoda, ¿no? Hay algo que hacer. Pepito, un niño travieso que yo he escuchado que existe, le dijo un día a la mamá, mamá, ¿es cierto que los gente cuando se muere se convierte en polvo? Mamá, sí, sí es cierto. Dice, uy, dice, entonces debajo de mi cama hay un montón de muertos. ¿Cómo podemos arrepentirnos? Uno, ¿cómo podemos ordenar nuestra casa? Uno, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Pero no es un arrepentimiento aquel para mientras pasa el chaparrón. El hombre que le dice a su esposa, mira, perdóname, yo sé que es muy feo la infidelidad, pero yo no lo vuelvo a hacer. Apenas las aguas se calman, anda buscando con quién le es infiel otra vez. Si usted quiere ordenar su casa, regrese a la oración. Regrese a la oración. Si quiere ordenar su casa, regrese a leer la Biblia. Regrese a leer la Biblia. Si quiere ordenar su casa, reconcíliese con Dios. No sea enemigo de Dios, sea amigo de Dios. Si usted quiere reconciliarse con Dios, quiere ordenar su casa, lo que tiene que hacer es restaurar las relaciones rotas en su casa. Y aquí voy a ser enfático. Si usted tiene un hermano al que no le habla porque es borracho, jugador y parrandero y jugador, y usted no tiene amistad con él, usted lo ve y le hierve la sangre, perdónelo. Pero si tiene una familia que no le han hecho nada, solamente que usted siente que le caen mal, corrija esas relaciones con la familia, corríjalas. Eso le permite a usted de alguna manera ordenar su casa. Tome su tiempo para enseñar a otros. Enséñenle lo que usted sabe de Dios, enséñenle. Y Becker, que es un amigo acá, tuvimos la experiencia con él esta semana. Él está haciendo un trabajo ahí por nuestra casa y salí con él y me lo encontré en la acera y conversamos un rato lo que estaban haciendo en el edificio. Y sale la conversación y yo, como les he contado, yo a todo el mundo que yo conozco, yo le digo que soy pastor. Si algo que yo me enorgullezco santamente es ser siervo del Señor y eso me obliga a vivir en santidad y en integridad. Eso me obliga. Y me dice, Becker, pastor, ¿sabe una cosa? Yo era cristiano. Cuando yo vine a esta tierra, a Costa Rica, comencé por malos pasos, me cuenta toda su historia que no viene al caso ahorita, pero es. Entonces, él tiene un compañero. El compañero estaba también haciendo una labor y salió de una bodega que hay allí. Y le pregunté yo, ¿cómo te llamas? Me dice, Josué. No, Caleb. Me llamo Caleb, me dijo. Le digo, ¿conoce el significado de Caleb? Me dice, no. Le digo una cosa, ¿vos vas a la iglesia? ¿A una iglesia? No. ¿Por qué no va a la iglesia? No sabe ni por qué, pero no va a la iglesia. Bueno, pasa la historia y le hago el plan de salvación usando ordenar su casa. Le hago el plan de salvación y el plan de salvación, le digo, ¿está listo? Me dice, no, todavía no estoy listo para hacer la oración. Perfecto. Todavía me quedan 2 semanas más para agarrarlo, pero está bien. Pasa el rato y una persona me dice,
pastor, ¿a qué lo buscan? Yo estoy en mi apartamento bajo y me encuentro a Becker ahí. Y me dice esta persona, él quiere reconciliarse con el Señor. Ahí oramos por Becker. Ahí se reconcilió con el Señor. Y le digo, tienes que congregarte, tienes que leer la Biblia y tienes que dar testimonio. Me dice, yo quiero ir a la iglesia. ¿Dónde queda la iglesia suya? Ya le expliqué dónde es. Esta noche llego. Eso fue jueves. Jueves a las 7 de la noche llego acá. Escuchó en las noticias de que había reunión de jóvenes. El joven vino ayer a jóvenes también. Y aquí lo tenemos. Usted me le regala un aplauso. Eso se llama ordenar la casa. Mi casa. Ordenar mi casa. Por eso les digo, muchos andan en desorden, aunque vengan a la iglesia. ¿Cierto? Pero cuidado, los hijos de Elí estaban en el templo. Y cuando Dios jaló el mecate, se vinieron los hijos de Elí y todos murieron. ¿Cómo yo ordeno mi casa? Poniendo a Dios en primer lugar. ¿Cómo lo ordeno? Dedicándole el tiempo a las cosas que realmente importan. ¿Cómo ordeno mi casa? Tratando de agradar a Dios en todo lo que haga. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto tiempo nos queda si fuera de vida. No sabemos. ¿Cuánto tiempo les queda a ustedes? Yo tampoco lo sé. Pero a veces cuando uno llega, yo tengo me faltan hora y media para cumplir 65. Y ya uso el parqueo de los de 65, no digan a nadie. Y yo digo, estoy más allá que de acá. Porque uno asocia años. Dice mi esposa que ella cuando estaba con las muchachas con las que ella los preparaba, y se decía que una muchacha tenía 40 años, uy, ya está viejita. La dejó el tren, 40 años. La verdad es que después pasó a 50. Hoy estamos en la segunda juventud, 65. Amén, nos conviene, ¿eh? Amén. Lo que yo digo es que ya son más los años que han pasado que los que vendrán. Entonces debemos estar listos porque no sabemos si es mañana, pasado mañana. 2 semanas atrás, nuestro hijo Andrés iba en la moto para su casa. Por presas él no usa los carros, sino que anda en moto. Vive allá, carretera Puriscal. Cuando sintió ahí en la 27, después del peaje, como un carro lo vistió por detrás. Lo recogieron, fue al hospital, lo internaron. Esa noche o ese primer día en el San Juan de Dios, los otros días a Linz, porque era un accidente de tránsito y era en sus horas laborales. ¿Sí? La ley dice que usted tiene derecho a 1 hora antes y 1 hora después para ser cubierto por la póliza de la empresa. Si usted va para allá al trabajo suyo, entra a las 8 y faltando 20 para las 8, usted tiene un accidente, lo cubre el INSS porque está dentro del plazo previo a. Okay. ¿Sabe qué? Andrés va para 40 años. Sí, creo que 40, no sé ni cuántos tiene ya ese bandido. 42 más bien creo, sí. ¿Qué quiero decirte con esto? 4 costillas quebradas y el pulmón golpeado. Así de que una de las astillas o una de las costillas rompiera el pulmón. La muerte anda en bicicleta, amados, y nos quiere alcanzar a cualquier hora. A veces anda en patineta, a veces anda en moto. Lo que yo sí sé es que no sabemos si cuando salimos de casa vamos a regresar. Todos los que han muerto en los últimos años tenían planes para diciembre. Todos tenían planes para vacaciones. Todos tenían planes para la Semana Santa.
al igual que usted y yo. ¿O no? Ok. Entonces, como no sabemos el tiempo que nos queda, vivamos en orden. En orden. Su testimonio es importante. Comparta lo que Dios ha hecho en su vida. Compártalo. Eso le va a ayudar a que la persona se sienta fortalecido y ayudado. Ahí es como usted ayuda a otro a que su casa sea ordenado. No sea de esos pisotes solos que se monte al bus, hace cara de amargado y no le habla a la vecina o al vecino que está a su lado porque, ay, a lo mejor es un asaltante. Si le doy confianza, déjese de mates, háblele, dígale, a lo mejor es el último día de esa persona. Entonces, cuando digo que es testimonio, es dar testimonio. Compártele al Señor, a esa persona a su lado. Y si le da vergüenza, yo le doy un truco. Pídale a él y que le dé panfletos de evangelismo. Usted no le diga nada a nadie si quiere mantenerse en reserva. Deje en su asiento, cuando usted se baje, un tratado. El que viene después de usted, como el papel le estorba, lo va a quitar. Y como se sienta antes de botarlo, lo mete en la cartera, a lo mejor hasta lo lee. Sea testimonio para las personas, pero no sea mal testimonio. Que ese es el problema que a veces tenemos, que somos más mal testimonios que buen testimonio. Cuando estoy con mi esposa almorzando en algún lugar, a ella y a mí nos gusta tomar ginger ale. La ginger ale tiene un color cobrizo, igual que la cerveza. Y nosotros le decimos al salonero, déjenos la botella, el envase, para que vean que es ginger ale. El testimonio hace caer o hace levantarse a la persona. ¿Por qué somos tan descuidados? Si sabemos que en ese lugar, en esa esquina, esas personas no son de buena reputación, ¿por qué nos hacemos allí? Porque al perro flaco se le pegan las pulgas. Algo va a pasar. Usted sale embarrado en la situación y usted dice, yo no tenía nada que hacer. Es lo que hoy llaman daño colateral. Amén. Ok. Tu testimonio es importante. Quiero compartirle. Caramba, un montón de páginas. Se me volcaron las páginas, espérese. Ay. Quiero hablarle 6 ejemplos contemporáneos que necesitamos. Vea qué enredo me tengo. Necesito una secretaria. 6 ejemplos le voy a dar para que se dé cuenta que si es arreglar su vida, arreglar su casa, ordenar todo, estos 6 ejemplos le pueden servir. El Titanic, todos conocemos su historia. ¿Por qué se hundió el Titanic? Porque había hielo. Porque era un barco muy sencillo o debilucho. No, era lo mejor que había en esa época. Ellos y su tragedia vino porque no estaban preparados para lo que se iban a enfrentar. Y como no estaban preparados, no tenían suficientes barcos, ahí es donde la gente se murió. Si no, vaya a ver la película de Titanic, peleándose por un bote, todos congelados y ya muertos y todavía agarrados del barco. Amados, la falta de preparación y la negligencia de nuestra vida hacen que nosotros no ordenemos la casa. No se deje llevar simple y llanamente por no estar preparado. Preparado significa estar listos para cualquier situación. Un amigo me decía, dice, mi carro tenía un problema en la tapa del motor. Y cuando a cierta velocidad yo iba manejando, ella se me levantaba, como que se quitaba un seguro y se levantaba. No se levantaba totalmente porque iba enganchada a la tapa. Y como ella abre de la placa hacia el ventanal, entonces dice él, es peligroso que a una autopista en Estados Unidos, él vive en Estados Unidos, sea demasiada la ventisca y me levante la tapa del motor. Dijo, pero si se me levantara un día, dijo él,
yo bajaría la cabeza y queda una endija, cuando la puerta, la tapa se abre, queda una endija como de 2 pulgadas. Dijo él, ya que interesante, si me sucediera eso, yo vería por la endija y me parquearía lo más pronto posible en el andén. Él me lo contó un día, a los años le sucedió. Y se libró del accidente. ¿Sabe por qué? Porque estaba preparado. ¿Cuánto usted tiene que estar listo? Ya, preparado, como cuando usted va a ver, cuando la mujer está lista para dar a luz, prepara un maletincito, la ropita con la que va a sacar al bebé, la ropita con la que usted quiere salir de esa clínica y no con la bata esa verde que tiene rajado aquí atrás, que le den a uno hasta el pensamiento, ¿verdad? Entonces, eso se llama preparación. Aunque en las carreras del alumbramiento se les olvida el maletín. A veces hasta chiquito que estaba ahí se lo dejan botado. Ok. Hay que prepararse. 2. Se llama descuidar los detalles. Tiene que ver con Napoleón Bonaparte. Napoleón había conquistado de Francia casi toda Europa. Y dijo, conquistaré Rusia. Se preparó para atacar Rusia. Y no tuvo en cuenta en la fecha en que lo hizo en invierno. Y en la parte donde más helada estaba. Se congeló el ejército francés y fue derrotado. Y luego, como fue derrotado, perdieron todo lo que habían conquistado en Europa. Porque no tuvieron en cuenta los detalles. Sea cuidadoso con sus detalles, para que Dios le ayude entonces a que su vida y su casa sea ordenada. La tercer ejemplo rápidamente se llama las consecuencias por descuido. Es la NASA. En su viaje que hicieron en el 86 con un Challenger, 72 segundos duró nada más la nave despegando de Cabo Cañaveral a la explosión. Creo que fueron 8 los que murieron. ¿Sabe por qué murieron? Por un descuido. En los viajes previos que habían enviado de práctica, se daban cuenta que los sellos del motor se aflojaban, como el silicón que uno le pone, se calentaba, se irritaba y se expandía. Y lo sabían. Pero dijeron, no, tal vez en este viaje no. Y murieron 8 por descuido. Que no muramos por descuido. 4. Tiene que ser exactamente, ya es cuando uno dice, si Napoleón fue ya por 1800, en 1900 otro baboso y loco hizo lo mismo. Adolfo Hitler hizo exactamente lo mismo que le pasó a Bonaparte. Trató de conquistar Europa y lo había logrado. Había caído Italia, Austria, había caído parte de Inglaterra, parte de Francia. Todo había caído en manos del ejército nazi. Y se les ocurre atacar a Rusia. Otra vez en invierno y todo el mundo congelado. A partir de allí cayó el ejército nazi. Entraron los Estados Unidos con el grupo de aliados y reconquistaron toda Europa. ¿Sabe por qué? Exceso de confianza. Nosotros sí podremos. Sí se puede. Sí. Terminaron congelados y muertos. Exceso de confianza. 5. No prepararse para lo difícil. Esto tiene que ver con la recesión en Estados Unidos. La economía estaba fracasada, pero aún así seguían consumiendo lujo, gasto sin importancia, hasta que en 1920 cayó la economía. Se vino abajo la bolsa de valor, y eso trajo quiebra a nivel nacional. Es la época de Al Capone, del tráfico de licores. Es la época cuando la depresión, es aquella canción, en los años 20 sucedió en Chicago. El FBI está aquí
Vea que mi esposa canta coro y yo canto himno, ¿no vio? Al Capone es la época de la Gran Depresión. Y todo por no prepararse para lo difícil. Cuando digo prepararse, es prepararse. ¿Recuerdan ustedes las 10 vírgenes? 5 insensatas, 5 sabias, 5 llevaban aceite en sus lámparas, más otras llevaban aceite extra. Ellas se prepararon para las cosas difíciles. Y la última que quiero compartir en cuanto al tema esta mañana es ignorar lo correcto. Cuando uno ignora lo que es correcto, tiene las de perder. Y me tengo que referir a algo que mencioné el lunes pasado en el estudio que estaba dando mi esposa, lo que sucedió en Chernóbil. Un descuido hizo que la planta nuclear en Chernóbil se abriera, saliera las nubes de ácido, ¿cómo se llama eso? La radiación, y consumió miles. Hasta hoy esa tierra es inservible. Hasta hoy siguen contándose las muertes por miles. ¿Por qué? Porque ignoraron lo correcto. Lo correcto es revisar una y revisar 2 y revisar 3 hasta que esté uno correctamente en lo que está haciendo. Amado, póngase de pie. Esta mañana el Señor te dice, necesitamos ordenar la casa. Si no logró coger todos los temas, todos los puntos, Internet tiene la enseñanza, la puede repetir, la puede tomar. Pero para mí, me doy por enterado y enterados a ustedes. Amadas, tenemos que ordenar la casa. Porque si no, por más lloro y por más lágrimas. ¿Sabe qué fue lo más triste de la historia de Ezequías? Que él había hecho todos los años de su vida lo que agradaba a Dios. Pero después de ese día que Dios le dio la bendición, se le torció el camino y terminó sus días en enemistad con Dios. Y yo digo, ¿para qué 15 años más? Si con los que tenía era suficiente para vivir directamente en la relación con Dios. Resulta que esos años extras, sus 15 años siguientes, él no los aprovechó y cayó como rey. ¿Qué esperamos tú y yo? Ordenar la casa. Ese es mi anhelo esta mañana con usted. Amén. Voy a orar. Señor, aquí vengo con tus hijos. Ni puedo esconderles, ni me puedo esconder. Ni aunque me siente sobre los ídolos, Señor, serán ocultos de ti. Tú sabes, Señor, que mi vida, o nuestras vidas, o la vida de toda la congregación necesita, Señor, una vez más ordenarse, Señor. Señor, ya le diste la advertencia a Josué y él dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Jacob dijo, voy a quitar los ídolos, los dioses, y en Betel haré un altar. Oh Dios, aquí vengo con tus hijos, porque reconozco que necesitamos ponernos a cuenta. Ponernos, Señor, y corregir nuestro caminar, sí. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido esta mañana. Tú conoces nuestras vidas, conoces nuestros hogares, conoces nuestros corazones tan claramente, Señor, como si fuese el mediodía. Por eso, Señor, hoy pongo a cada uno de tus hijos ahí. Cada uno tendrá que hacer su propia batalla, librar sus propias luchas, conquistar sus miedos. Pero esta mañana, Señor, cumplo como pastor de decirles, ordena tu casa, porque poco tiempo queda. Padre, ahora yo te pido, llévanos a nuestras casas, guárdanos en el regresar a nuestros hogares. Padre, bendigo las ventas que están haciendo los muchachos hoy, jóvenes y escuela dominical, a todo el equipo que se ha unido para hacer de hoy un día bonito, Padre, para compartir un poco más, y llévanos con paz a nuestros hogares, mi Dios. Te lo pido esto y todo esto en el nombre de Jesús. Amén. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto, por la fe cobra